Dios, en el bendito y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Tomen asiento, hermanos. Gracias. Bueno, yo titulé a esta predicación El secreto no guardado de Dios para nuestra familia. Estos mismos versículos que acabamos de leer, yo los busqué también en la versión Dios habla hoy, porque me interesa mucho de qué manera se refiere al Verbo, que el Verbo es Cristo Jesús. Dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. Aquí me interesa mostrarles que Cristo es la palabra viva y la importancia que tiene la palabra o el hablar en nuestras vidas. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Luego en el versículo 6 de ese mismo capítulo dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Luego el versículo 9 dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Luego el 11 también dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Luego el 14 también dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Luego el 20 también dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Quise hacer énfasis en que dijo Dios porque aquí él solo lo decía y las cosas estaban hechas. No era que lo dijera y que mandara a alguien y entonces lo empezara a hacer y así. O sea, lo dijo, y el hecho de decirlo ya implicaba la acción de estar hecho. Y con esto quiero preguntarles, hermanos, ¿para qué creen ustedes que nos sirve el lenguaje? ¿O para qué nos sirve el lenguaje? ¿Y ustedes creen que es importante? ¿Por qué? Para expresarnos, para mostrarle a los otros que existimos, para que los otros sepan lo que pensamos, lo que sentimos, y que también los otros se expresen y nosotros saber lo que ellos sienten o lo que están pensando. Aquí, al mostrar que Cristo es la palabra, podemos darnos cuenta que Dios se expresa mediante palabras, como lo leímos en Génesis. También, si Dios no hubiera hablado, nada existiría. Si Él no hubiera dicho que se haga, no estaríamos aquí. Si Él no hubiera decidido enviarnos a la tierra, no estaríamos aquí. Si no hubiera decidido crearnos, si no hubiera dicho que se creara el hombre. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 11, versículo 3.
por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. También lo podemos ver en 2 de Pedro 3:5. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Luego el Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Aquí podemos comprobar que así, tal cual Él, supongo que lo pensaba, en ese momento estaba hecho lo que Él decidía. Después, también a través de la palabra podemos ver que ser salvo depende del hablar de Dios. Lo podemos ver en 1 de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. También podemos ver que Dios se revela a sí mismo a través de su palabra. No podemos conocer a Dios si no leemos su palabra. Si Él no hubiera inspirado a todos los hombres que le escribieron, no sabríamos quién es, no sabríamos que Él es, ¿no? Y que Él existe y que Él es nuestro creador. Y a partir de esto lo empezamos a conocer cuando aceptamos a Cristo, y después de que aceptamos a Cristo empezamos a tener una relación con Él. No es lo mismo solo declarar que eres salvo y ya saberlo todo, porque no es así, pero conforme declaras que eres salvo, poco a poco Dios mismo se te va revelando y empiezas ya a tener una relación de comunicación con Él. No solamente es lo que Él dice en la Biblia, sino lo que Él te dice a ti a través de la Biblia y lo que tú le dices a Él. Por eso es también importante orar. Él nos pide que oremos para mantener viva esa relación, para que Él se siga mostrando a nosotros. Y en Juan 1:1, como lo leímos al principio, Dios es la palabra misma. Si Dios es la palabra misma, significa que estamos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces, nosotros somos el lenguaje de Dios. El lenguaje está en nosotros. Es como, yo esto lo entendí como un bebé, ¿no? Un bebé no habla, no tiene un lenguaje tal cual, con palabras, pero sí tiene un lenguaje corporal y le hace ver a su madre cuando tiene alguna necesidad, cuando tiene hambre, cuando se hizo del baño, cuando tiene frío, o a veces simplemente porque está incómodo y quiere llorar. Entonces, podemos ver que aunque no seamos grandes, instintivamente buscamos comunicarnos con las demás personas, porque no somos entes o personas únicas en el mundo. Vivimos en una sociedad y tenemos que vivir y saber que dependemos de otros para poder subsistir. Incluso, obviamente lo necesitamos para alimentarnos, o para vestirnos. Lo podremos hacer solos, pero entre más personas somos, pues más necesitamos de los demás. Y aún para mantenernos sanos emocionalmente y mentalmente, necesitamos de una persona o de alguien más para podernos mantener equilibrados. Aquí pienso mucho en la película del náufrago, no sé si la han visto. En esta película se cae un avión en donde va
el gerente, creo, de DHL, o algo así, de FedEx, y él naufraga, ¿no? Se queda en el mar y pues solo logra rescatar algunas de las cosas que habían en el transporte, y entre esas está una pelota. Como él pasa tanto tiempo solo en una isla, la pelota es Wilson, marca Wilson, entonces él le pone un rostro a esta pelota para que él no se vuelva loco, para saber que está conviviendo con alguien y para mantenerse sano de alguna manera. Obviamente esto es porque no conocía a Dios, ¿verdad? Pero es necesario siempre mantenerse en comunicación con alguien para saber que todavía estamos pues sanos. Y incluso veo que también nuestro mismo cuerpo se comunica con nosotros. El dolor es la manera de nuestro cuerpo de comunicarse y de decirnos, hey, algo está pasando, algo anda mal aquí. Cuando nos duele el estómago es porque hay tal vez alguna infección o porque estamos comiendo de más, o cuando nos duele el pie es porque por alguna razón nos lastimamos o tal vez ya subimos mucho de peso y ya es demasiado peso para nuestros huesos. Entonces, si el mismo cuerpo intenta comunicarse con nosotros y comunicarse con los demás, ¿por qué a veces no lo hacemos? A veces pareciera que sí lo hacemos, pero yo veo en la calle que no es así. Por ejemplo, cuando voy manejando, pues ves como si hay una comunicación no verbal entre los autos cuando empiezan a pelear por quién se pasa primero y no lo voy a dejar pasar y así, ¿no? Pero pues esa no creo que sea una comunicación efectiva. Obviamente yo sé que la otra persona no me quiere dejar pasar y ella sabe que yo no lo quiero dejar pasar, pero eso no es bueno, porque es de una manera violenta, porque está entrando el orgullo y el quién va a ganar en esto. Y bueno, vemos que es importante comunicarnos, pero nos comunicamos, yo creo que en su mayoría de la manera incorrecta, pero en la Biblia viene la manera correcta de comunicarse. Y esto lo podemos ver en el Salmo 133, versículos del 1 al 3. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí Dios nos está mandando a que convivamos en armonía con nuestros hermanos. Obviamente lo manda para la iglesia, pero también es algo que nosotros como cristianos tenemos que demostrar allá afuera. Aunque las personas de allá afuera no sean hermanos en Cristo, debemos también buscar que haya armonía con ellos, porque es nuestro testimonio, es lo que habla de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y aquí algo importante dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dios quiere que estemos todos en armonía para que Él pueda derramar de su bendición. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Quise hacer mucho énfasis en lo que es la comunicación y por qué es tan importante, porque afuera todo el mundo nos habla, ¿no? de que es importante comunicarse, cada vez hay como más comunicación en cuanto a que tenemos teléfono, Facebook, teléfono celular, televisión ya satelital, pero dicen que parece que se hizo para acercar a las personas y en lugar de acercarlas las alejó más, porque me ha pasado y he visto también que uno luego está comiendo y está con la familia y está luego conectado en el teléfono, pues sí, hablando tal vez con otra persona, pero pues estás alejándote de las personas que están junto a ti. Y pues también quiero hablar de esto porque
mi familia ahorita está pasando por un proceso complicado. La falta de comunicación nos hizo separarnos un poco, pero a la vez también nos hizo ya ahora unirnos. Mis papás, muchas veces por guardarse sus emociones, por decir, lo voy a hacer por mis hijos, se guardaron muchas cosas y no las expresaron. Y pues desgraciadamente eso los llevó a una ruptura que hoy, gracias a Dios y porque estamos en Cristo, se está restaurando. Y pues también pasó con mi esposo. Como ya algunos saben, él tuvo problemas de drogas y estuvo en un centro de rehabilitación durante 7 meses. Cuando él regresó, pues también no todo fue miel sobre hojuelas, cambiaron muchas cosas, porque el hecho de que él ya estuviera en Cristo también me hizo darme cuenta de que yo, a pesar de ya haber aceptado a Cristo, también tenía errores, pero él me los expresó hasta que regresó. Yo no sabía por qué había entrado en adicciones, sabía que nunca las había dejado del todo, ¿no? Los vicios, pero él retomó a drogarse con piedra y pues dice, él mismo me decía, jamás pruebes eso porque es la droga del diablo. Y pues sí, es así, o sea, se va tu relación, se van tus fuerzas, se va tu dinero, se va tu familia. Esa droga de verdad es mortal. Y cuando yo no sabía por qué, ni siquiera me había dado cuenta que se estaba drogando, porque él se esperaba que yo me quedara dormida para salir. Si se salía toda la noche, y cuando yo llegaba él pues ya estaba despierto, ya se había bañado y todo. Entonces yo de verdad no me di cuenta, ¿no? Y muchas veces me reclamó su familia, o me dijo, ¿no? ¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta si es tu esposo, ¿no? Y yo, pues de verdad, o sea, nunca había estado con una persona adicta, no sabía lo que era eso. Entonces, pues ya cuando él regresó, me empezó a decir pues me empezó a sacar cosas que habían pasado, ¿no? Y entiendo, ¿no? Que él tenía razón, pero también yo decía, ¿y por qué no me lo dijiste en ese momento, no? O sea, había cosas que me decía que yo de verdad ya no me acordaba. O sea, me decía, la cena de Navidad, cuando fuimos a Veracruz, dijiste esto y esto y esto, y yo, fue hace 2 años, o sea, si no me acuerdo luego de una dirección o de un nombre de una persona que veo constantemente, ¿cómo quieres que me acuerde de algo que pasó hace 2 días? Entiendo que él se acuerde porque a él le dolió, pero si no me hizo saber que a él le dolió, pues yo cómo me iba a enterar. Y pues cosas similares pasaron con mis papás, ¿no? Entonces, hoy que veo que Dios está restaurando, veo lo importante que es hablar con la gente que amas, con la gente que está a tu lado. Si es importante comunicarse para el mundo, ¿cuánto más importante es comunicarte con tu propia familia, pero comunicarte eficazmente? No solo hablar y hablar. Eso no es comunicación, eso es expresión solamente. Entonces, pues llegué a como establecer algunos como puntos o consejos que creo que debemos tomar en cuenta para no llegar a situaciones de divorcio, de adicciones, porque cada persona libra una batalla diferente cada día, y cada persona, dice la Biblia, que es tentado conforme a sus propias concupiscencias. Y puede ser que a lo mejor el no hablar orille a alguien de mi familia a hacer mucho ejercicio.
pero también mucho ejercicio es malo, ¿no? Y al final está siendo una adicción. A mí, por ejemplo, el no hablar me hace comer mucho, muchísimo. A mi mamá, el no hablar le afecta a que todo el tiempo está de malas. Y así, o sea, cada quien tiene sus maneras de como sacar eso que está dentro, porque al final el cuerpo es veneno para tu alma. Es una guerra que está aquí todo el tiempo y que si no buscas librarla, si no buscas acabar con esa guerra acaba contigo. Y bueno, los puntos que quiero establecer. Bueno, antes que nada, sabemos que a veces son pequeños detalles que van desgastando una relación. Por ejemplo, cuando recién que me casé, mi esposo, la toalla del baño siempre la dejaba hecha bolas. Y eso de verdad me molestaba, ¿no? Y decía, es que ¿por qué no la acomoda? Y pues tan sencillo como es, pues acomódala tú, o sea, yo no, y ya. Pero no, o sea, era todos los días ir a ver al baño a ver si la había acomodado bien. Entonces, esto se va volviendo algo incluso adictivo porque es como esa tendencia al pecado o a esa tendencia a no tener el gozo que Dios nos da. Y detalles como ese es como las gotitas que van perforando una piedra, ¿no? O sea, una gota de agua que no pasa nada, pero si la gotita es constante en el mismo lugar, termina perforando hasta montañas, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante establecer estos puntos que, si bien a lo mejor no son el hilo negro para mantener una relación viva, pues sí creo que pueden servir para ayudar a que la relación no se apague, por lo menos, ¿no? Y hablo de relación no solo como pareja, obviamente es tal vez la manera más fácil de expresarlo, pero una relación con otra persona, sea de tu mismo sexo, sea refiriéndose a que sea una amiga, o a tus papás, a un primo, o a un tío, siempre es una relación de dos. Obviamente siempre hay más gente alrededor, pero hay una comunicación especial con cada persona que está alrededor de ti. Entonces creo que es importante y por eso cuando vi el título de Dios y la familia, no quise dejar pasar esto porque he visto que muchas relaciones se destruyen por no hablar. Bueno, el primer punto es necesario hablar. Y esto lo vemos en Mateo 5, versículo 25. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Qué fuerte es esta palabra, ¿no? Aquí te dice tu adversario, pero pues declaramos que también tu pareja no es tu enemigo, tu mamá no es tu enemigo. Pueden pensar diferente, pero eso no la hace tu enemigo ni una persona con la que tienes que acabar. Y a veces pareciera que así es. A veces dices, ay, le voy a decir esto para que le duela y para que haga esto y así. Y no, o sea, tienes que pensar en otra. O sea, se supone que es alguien que amas. Entonces, ¿cómo es posible que estés buscando como dañarla, no? También hay gente que dice, sí hablamos, yo le digo lo que pienso. Eso no es hablar, o eso no es comunicarte. Tú le estás diciendo lo que piensas, pero estás escuchando lo que esa otra persona piensa. Creo que tenemos que establecer que debe haber un diálogo necesariamente en cada relación que uno tenga. Luego el punto 2 lo vemos en Mateo 5, 23 y 24.
Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, allí te acuerdas de tu hermano, de que tu hermano te tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El punto 2 es, sí, hay que hablarlo, pero hablarlo con la persona que lo tienes que hablar, con la persona con la que tienes el problema. No platicárselo a tus hijos, no platicárselo al vecino, no platicárselo a tu mejor amigo. Si tu problema es con tu pareja, con quien lo tienes que hablar es con tu pareja. Si el problema es con tu mamá, lo tienes que hablar con tu mamá. ¿Por qué? Porque aquí empiezan después a haber intermediarios y los intermediarios o meten su cuchara según su conveniencia o malentienden las cosas y deforman la información o también salen dañados. También, ¿no? O sea, por ejemplo, yo veo mucho cuando los problemas entre esposos, al primero que le dicen es al hijo, ¿no? O a lo mejor no le dicen que tiene un problema, pero, o sea, el hijo le menciona algo del papá y, no sé, pregúntale a tu padre. O cosas así, ¿no? Entonces, ya esta palabra está siendo una palabra áspera y que el niño está percibiendo que no hay algo, que más bien que hay algo negativo en esas palabras de su madre, ¿no? Entonces, siempre es hablarlo y hablarlo con la persona correcta o con la persona con la que hay el problema. Y también hablarlo no con indirectas. Lo he visto con mi mamá, por ejemplo. Mi mamá siempre habla con indirectas. Tal vez es porque somos mujeres y pues como que la entiendo, ¿no? O sea, como que hasta a veces digo, ay, le adivino el pensamiento a mi mamá. Pero los hombres a veces no piensan de la misma manera que las mujeres. O sea, a ellos sí les tienes que decir, esto no me gusta por esto, por esto y por esto. No son adivinos. Entonces, si tenemos presente que la otra persona no es adivino, entonces digámosle las cosas pues como son. Obviamente la palabra dice con mansedumbre, pero no esperar a que los demás adivinen lo que estamos pensando o los problemas que podemos llegar a tener con ellos, porque a veces ni se enteran. A veces, como lo que me pasó con mi esposo, ¿no? Que él decía, es que tú dijiste esto y esto, y pues yo, aunque me lo repitió, no me acuerdo, ¿no? Entonces, el no acordarte hace que ni siquiera puedas ser consciente del dolor de esa persona. Entonces, ¿cómo le vas a pedir perdón si no eres consciente del dolor que le causaste? Bueno, el punto 3 es hablar con verdad. Este lo vemos en Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Si esperamos que las personas, que la otra persona sea sincera con nosotros, lo mínimo que debemos hacer es ser sinceros con esa otra persona. Simplemente creo que es llegar y hablar y decirle, ¿sabes qué? Me duele lo que me hiciste. Decirle pues la verdad, ¿no? Pero esperando ver su respuesta. No solo esperar a que hable para ver qué le voy a decir, sino es, me dolió, esto que estás haciendo me está afectando, ¿por qué lo haces? ¿Lo puedes cambiar? Empezar ya a entablar pues una serie de preguntas que van a hacer que esa persona reflexione en cuanto a lo que te está afectando a ti y poder hacer un cambio. El punto 4 es escuchar sin juzgar. Es Oseas, lo podemos encontrar en Oseas capítulo 6, versículo 6. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.
Dios quiere que tengamos misericordia con la persona que de alguna manera nos pudo hacer daño. No creo que bueno, por lo menos no creo que la mayoría de la gente, ni en la calle ni aquí en la iglesia, vaya por la vida buscando a quién dañar. O sea, decir, ay, me voy a levantar ahora, ¿a quién le voy a hacer la vida más infeliz, no? Sí, o sea, sí creo que lo haya, pero pues es gente enferma, ¿no? Pero creo que la mayoría, pues, se levanta con muchas más preocupaciones que el hacerle la vida imposible a otro, ¿no? Entonces, creo que es importante ponernos en los zapatos de la otra persona, dejar un poco a un lado nuestro dolor y tratar de ver con sus ojos y de ver por qué está haciendo eso. Tomé un curso que la verdad me ayudó mucho, que es como para sanamiento emocional, y aquí nos dijeron que cada persona tiene las más profundas razones para ser como es. Nosotros, aunque yo conozca, por ejemplo, la vida de mi papá, yo no sé realmente cómo fue su infancia. No sé qué vivió, no sé qué procesos pasó, no sé qué traumas tuvo, ¿no? Porque pues tampoco la gente dice, tengo este trauma, o miren, estoy traumado, ¿no? La gente ni siquiera es consciente de que tiene esos problemas. Entonces, entendí que cuando no sanamos heridas pasadas, el objeto de nuestro dolor solo cambia de rostro. Primero es, a ti tú me caes mal porque traes chaleco azul. Ya, no te vuelves a poner chaleco azul, pero alguien más trae chaleco azul y entonces esa persona ya me cae mal porque trae chaleco azul, porque en algún momento alguien me golpeó y traía chaleco azul. Puede ser tan simple como eso o algo tan profundo que pues no podemos darnos cuenta. Entonces siempre tenemos que ser conscientes de qué está pensando la otra persona o qué es lo que está pasando y por qué está reaccionando de tal o cual modo. Entonces no podemos ir por la vida culpándolos todo el tiempo, ni reclamándoles, si no entendemos primero el por qué están actuando así. Luego el punto 5 es tomar las cosas con serenidad. Y esto lo podemos ver en Proverbios 15:1. Dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Aquí, mi hermana es un ejemplo bastante bueno para esto. Ella a veces responde sin colchón. O sea, le dices algo y luego lo que hace es algo para herirte. Entonces a veces eso no... Sé que lo hace sin pensar y es algo que también ella está trabajando y que se ha dado cuenta que lo está pasando, ¿no? Pero cuando tú estás enojado y das una respuesta, lo que está hablando es tu dolor, tu resentimiento. Entonces creo que lo mejor es tratar de alejarte un poco, darte un tiempo para reflexionar si realmente también vale la pena enojarse por esa situación, porque hay veces que también nos enojamos por cosas superficiales, o tal vez es porque ya traemos cargando cosas anteriores y esa es la gota que derramó el vaso. Pero si desde un principio te esforzaras en limpiar cada gota que cae, el vaso jamás se llenaría. Entonces es necesario pensar bien antes de responder. Luego el punto 6 es no a la ley del hielo. Creo que, no sé si la mayoría sepa qué es la ley del hielo. Cuando somos jóvenes no le aplicamos la ley del hielo al que nos cae mal, no le hablamos y le ignoramos, ¿no? Entonces esto es doloroso para las dos personas porque al final nada más estás viendo a ver qué hace. No le hablas, pero lo estás buscando. Bueno, al menos a veces así me llega a pasar con mi esposo, ¿no? Pero esto sí es un sinónimo de soberbia, de decir, yo no te voy a hablar, tú háblame porque tú eres el que te equivocaste. Y eso al final simplemente tapa la coladera nada más. Pero mientras la mugre se sigue juntando.
y después para destapar esa coladera hay sangre, sudor y lágrimas. Y esto lo podemos ver en Santiago 4:2. Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Cómo quieres que la otra persona sane tu herida o te ayude a sanar la herida si no le dices que estás herido y por qué estás herido? La persona, guardando silencio, no se va a enterar. Vas a ver que a lo mejor estás molesta o molesto, pero no vas a ver la razón. Entonces, para que esa persona sepa la razón, es necesario hablarle. Y aquí creo que es importante saber y reconocer que si es la persona de tu familia, no te estás humillando. Creo que es lo que yo siempre pienso cuando me peleo con mi esposo, ¿no? Porque pues es normal que pase, ¿no? Que los problemas pasen porque hay diferencias. Pero no me casé con mi peor enemigo. Me casé con él porque estaba enamorada y estoy enamorada de él. Entonces, por una simple pelea no debo pensar que tengo que estarlo atacando, ¿no? Y no debo de pensar que yo me estoy humillando, o bueno, tal vez sí puede ser que te estés humillando, pero pues si Cristo, siendo quien se humilló para servirnos, pues nosotros, ¿por qué no? Para solucionar un problema con nuestra familia. Después, el punto 7 es reconocer que el otro vale, que la otra persona vale tanto como tú. Y esto lo podemos ver en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, no a Mari, no a Xochitl, no al pastor, al mundo. Para que porque para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se refiere a todo el mundo. Entonces, si Cristo murió por ti, también murió por la otra persona. Entonces, esa otra persona tiene exactamente el mismo valor que tú y tiene también esa oportunidad de redimirse contigo y de que tú también te redimas con esta persona, porque esta relación es de dos y siempre hay daños colaterales o bilaterales y aparte a las personas que están a tu alrededor. Luego el punto 8 es reconocer también nuestros errores. Esto lo podemos ver en el Salmo 19, versículos 12 y 13. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dice también la Biblia que no hay justo ni aun uno. Entonces, pues siempre debemos de tener esa humildad de reconocer que también nosotros nos equivocamos y también la humildad de pedir perdón y de decir, lo siento. Sé que nuestra naturaleza caída tal vez pueda hacer que volvamos a caer en ese error, pero creo que conforme vas hablándolo y vas sanándolo, cada vez te vas haciendo más consciente de esos errores que tienes y los vas eliminando, y es porque también oras a Dios para que te quite eso, porque sabemos también que sin Él nada podemos hacer. Entonces, por eso es importante reconocer nuestros errores. También Dios mismo nos pide que reconozcamos nuestros errores, que confesemos nuestro pecado ante Él, y Él entonces podrá obrar en nuestra vida. Y pues a veces no es que el otro esté equivocado o que yo esté equivocado, ¿no? Sino que es un error de percepción, como en esta hoja. No sé si la alcanzan a ver. ¿Quién tiene la razón? Porque
porque depende de qué lugar lo estés viendo. Y esto es otro similar. Es según la perspectiva y pues obviamente cada quien según sus emociones y cada quien es según las profundas razones que tenga. Entonces, pues ya para concluir, lo más importante, aparte de todo esto, o más que todo esto, es estar bien uno, equilibrado uno mismo, estar consciente de que eres un ser pecador, pero de que también tienes a un ser más poderoso que tú, que te da la victoria. Y mientras estés en constante comunión con Él, y mientras lo estés buscando y sea una relación sana y comprometida con el Creador, tendrás la victoria asegurada. Dios les bendiga. ¿Quién es el nombre de ese Creador? Jesucristo. Jesucristo. Y la comunicación es lo más importante que debemos tener en la familia. Por eso el tema es Dios y la familia. Tenemos que comunicarnos, amén. Y bien mencionó mi hermana que hoy la tecnología está ganando terreno en cuanto a perder la comunicación. Imagínense que yo con mi esposa discuto y vamos a hablar de esto, tenemos que hablar de esto porque urge hablar de esto. Bueno, está bien, te mando un correo. O lo discutimos por WhatsApp. O te mando ahí un inbox en Facebook. Pues puede pasar ya y se está perdiendo la comunicación. Tenemos que tener esa comunicación y esa relación más que nada primero con Dios. Él es quien ve todo lo que sentimos. Él es quien ve nuestras dolencias. Salmo 103. Salmo 103. ¿Qué nos dice? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dios es el que ve nuestra alma necesitada. Amén. Así es, nuestra alma está comunicada con nuestro Dios. Y siempre lo hemos dicho, hermanos, el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra que usted me diga sobre la tierra, nunca le va a poder sanar el alma. El único que lo puede hacer es Cristo. El único que lo puede hacer es Jesús. Y esa es la comunicación. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser, todo mi ser. ¿Qué es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Un texto que citó mi hermana. La armonía consta de tres cosas. La música consta de tres cosas: armonía, melodía y ritmo. Y esos van asociados con nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Entonces, si no estamos en armonía con nuestro Creador, con el que nos da la vida, ¿cómo podemos estar en armonía con los demás? Así de sencillo. Si usted no está en armonía con Dios, si usted no tiene esa comunicación primero con Dios, usted no va a tener una buena comunicación con su familia. Amén. Así que busquemos estar bien comunicados, hermanos, bien comunicados. Así que, pues gracias a Dios por la palabra de hoy.